hay unos estudios que arrojaron también de que el guaraní es uno de los idiomas más, o sea, es el más utilizado por el pueblo paraguayo, al igual que el castellano también es un gran porcentaje, más del 33% hablan solamente el guaraní, ¿verdad? Y más del 33-34% el guaraní con el castellano, o sea que tenemos un promedio importante y la gran mayoría de este pueblo habla el guaraní y el castellano. Sin embargo, no se tiene en consideración esa importancia en los programas educativos, que es donde se debe consolidar esta cuestión. Así es que ayer se recordaba el Día de la Lengua Materna, y como para agregarle más a lo que ya hemos hablado muchas veces con el doctor, que estoy en contacto con el doctor David Galeano, titular del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que gentilmente me atendió, estoy en contacto con él, así que para analizar un poco lo que significa lo que significan estas estadísticas, esto que se ha hecho un estudio y que se ha comprobado de que evidentemente nuestro idioma guaraní ocupa un sitial relevante como medio de comunicación de todos los paraguayos. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, gracias por atenderme. Muchísimas gracias, estimado profesor Clemente. Un saludo a la audiencia. Betei maitei opa veña nerendúa beja de Hawisha cueje coivia pe ari opa itete tame oye romando aguripe ñe ipi ara ñe ipi la lengua materna. Peajina pe gesta gendape oiva oijaisa coña nereta mañana ya como coñe ego a ver. Castellano guaraní, guaraní castellano, angape ñe ape guareo, ape guaraní, ape ñe evo ñande boi, me haga to tende se a gestitre, mi ñane ndo apitebe, o ñe era eva que pe guaraní na, o pe apitabe ñe ipiramo. Au pe llegó castellano. Ape avi ko peñane ñe emo coija nuestra segunda lengua. Hoy un bojera lengua materna o primera lengua. Alleva peñe derejendu y piva cuenderoga be reñe y piva cuenderoga be ta evoranita es castellano hape ñe emo coija segunda lengua pea catoye ejina be uperirere y cuava que uperire mareñe eva que ta evoranita es castellano dere jawisan que te itereyo y ta bisañe evorani me coñane retame ojasa mombiribe 50% mete 80% ñe me lleva. Aprango tu hiciste rimba, oye, estás apagando ver ya o manota ma o hueta ma y pone ita ma o sambiso lo cuema peor anire ko a muy baja pena hanire ya ko amba o esa caña de heta hija o y coñane tamaño ahora ni me voy a dejar a Clemente. Doctor, para mí que hay un problema en cuanto a la caracterización de la situación, porque muchos asumen directamente que la lengua materna es el español en algunos casos, desde el punto de vista de las instituciones educativas y el sistema educativo. La primera lengua es el castellano y ya se le deja como segunda lengua al guaraní, y en muchos casos, haciendo una investigación dentro del propio grupo de alumnos, va a encontrar que la primera lengua es el guaraní y posteriormente el castellano, que debería de significar también ya un cambio en todos en la metodología y en todo inclusive el programa para el estudio de las lenguas. Así es que ahí luego ya empezamos mal, doctor, cuando nosotros mismos no le estamos dando la caracterización correcta a la situación para hacer un trabajo efectivo también en el estudio de estas lenguas. Así mismo, allí hay una cuestión también que tiene que ver con la interpretación, digamos, popular, ¿verdad? En el sentido de que la gente asocia, ¿verdad?, lo que por un buen tiempo en el Paraguay fue característico, pues las constituciones nacionales anteriores solamente reconocían al castellano como idioma oficial. Y la gente confundió idioma oficial con lengua materna. En realidad, técnicamente, lingüísticamente, lengua materna es otra cosa. Lengua materna es la primera lengua que la persona habló en su infancia. Y eso deja, en un país como el nuestro, que es un país bilingüe, deja una marca muy fuerte. Una marca de Nerembiapó, Jerajaisa, inflexible,
te. Ya, ñande yeiko, se le jefe sabreju. Se lo gabe, añe, fue a guaraní. Aprendí el castellano ya teniendo 6 7 años. Y me costó muchísimo aprender castellano. Sin embargo, yo hasta hoy, así como en este momento contigo, no es porque yo quiera expresarme nomás en guaraní, sino que sé siempre guaraní. Yo estoy a veces en unas reuniones, puedo estar en el ministerio, en el parlamento, y lo primero que hablo es hablo en guaraní. Y después, de acuerdo al ambiente, digo, bueno, acá hay unos cuantos que no entienden, añeta su lugar castellano. ¿Ve? Ese es el punto que, así efectivamente, como dijiste, tenemos que cambiar ese chip y poner las cosas en su lugar. Así como vos contaste, en las escuelas no hace falta ir allá en el fondo, campañar Uruguape, veamos y todo pajar peñanere, taco, beco Paraguay, ahora anime. Entonces, ese es el punto, efectivamente, profesor Clemente, que tenemos que tomar siempre en consideración. Ver, y sobre todo en el caso de las escuelas, cuál es la lengua más hablada o cuál incluso fue la primera lengua hablada por nuestros alumnos. Porque allí está el gran problema del Paraguay, profesor Clemente, ¿verdad? ¿Por qué digo que está el gran problema? El Paraguay tiene un escasísimo número de individuos, de habitantes que consiguieron terminar la secundaria y mucho más escasos los que llegaron a la universidad. Muchas veces las autoridades dicen, yo hasta digo con conocimiento de causa y desde un punto de vista político, que solamente la gente deja la escuela por problemas económicos, por problemas de salud, por problemas viales, pero nadie así nomás quiere tocar el punto central. Es como que uno mete el dedo allí en la llaga, en la herida, ese tema, esa mayor causa de deserción en Paraguay siempre fue la escuela que se comunica oficialmente en castellano y el alumno que solamente habla guaraní. Entonces, me han catueteado, está mañana en dos, usted voy a dejar a hoy cuá poná, y cosa están de coanga. Entonces, que me voy a dejar contigo, pero reñe, pinú, ni castellano, ni voy a cuera, joa, va, yuruya, yo mañana voy a Anga, por anduvo, esa capa su escuela, un voto vende, indena hani de allá. Haupe yere su escuela, esta vez me coanga guaraní, venimos algo, oye, ave o queja y que ave coraje. Ese es el punto donde todos tenemos que entender algo muy importante. Educar es formar la conciencia, el intelecto. Y eso no es aprender de memoria. ¿Qué es lo que hacen muchos niños guaraní hablantes? Y aprenden de memoria. ¿Por qué? Porque no entendió. Al final, ¿dónde está el aprendizaje verdadero? Cuando le explicamos, cuando él nos entiende o ella, y son ellos capaces de respondernos porque entienden. Si es que entendieron, nos van a demostrar que entendieron, pero no es lo mismo que nosotros le pidamos la respuesta a algo y ellos nos respondan de memoria porque memorizaron la respuesta. Eso se le dice nomás educación. Eso no es educación. Eso no es educación. La educación te tiene que ser entendida. Oñi cumbiva na boy jaraboyo y cosa pona na pembo eva hate min boy cuera ben sacana ha cuera he y llegan ande vender a cue ye pemo ñe m ha cuera y llegan ande vender a cue su cuera. Sí, ahora hay otro obstáculo también, doctor, el concepto que tiene el joven, el estudiante. Yo no sé si es algo que se le inculca, algo que perciben de la sociedad misma. Cuando te dicen no sé, Yandela guaraní, es como que lo ven como una herramienta para alguna actividad laboral, para alguna profesión a futuro, y no lo ven como un mecanismo de desarrollo lingüístico que a través de ello les sirva para adquirir conocimiento. No lo ven desde esa perspectiva. Eso es algo que también creo que tenemos que instalar en la sociedad, ya no solamente en el alumno, doctor. Asimismo, allí hay una cuestión que nadie tiene que perder de vista. El guaraní viene de un proceso durísimo. Y gobierno es una vez en de aníquere po ota o po omas abicueri a oñe moñesun supe a oye yurubete sube. Eso no es poca cosa. Está año que se lleva cuey mave oñe es anua guaraní me. A peara pecuere na pecuan y te peñan de ñandu anda hi arei. Era muy tengo pe guaraní.
y Pepo llegue, Jañe, pues no llegó bebé. Esa es una cuestión que no tenemos que perder de vista. Nosotros somos parte de una transición, profesor. Ahora, ¿dónde está la realidad? Ese joven de colegio probablemente en algunos casos, pues, hoy yo me doy cuenta que hay un cambio de conciencia. Getabe, oye, Eva, Getabe, hoy Purúa, ya no mira tanto esa especie de discriminación que había antes. Sin embargo, hay todavía, yo comparto lo que vos decís, pero ¿dónde ese joven se va a dar cuenta? Donde yo también me doy cuenta y donde todos nos damos cuenta. Por ejemplo, un estudiante que estudia medicina hoy. Y Taviraí tengo pedido de dónde puedo estudiar guaraní. ¿Por qué es lo que no me enseñaron guaraní? Todo el mundo que va a un hospital habla guaraní. Antes pero esta se ve inglés, alemán, chino, nahaniri, guaraní me ngoñe, deja guaraní me ngoñe a supe. Algo ve cuña cara hija de se me vengo y cambio yere. A veces entendí que vamos a bañar para cambiar el y cuán, y donde vos pojano jara, jarico Paraguay, y cuán va, pa oye, cambiar el pecuña cara, yo, cuando mi hijo tiene gastroenteritis. A bañar, cuando digo, va a beber gastroenteritis. Pero andaba viendo y cuán, a ver, cuán, ojera cambiar el a ver, oye, cuán, ojeo, a viendo y cuán, bañar para hidrocefalia. Vendo y cuando dice hepatitis B, ictericia, la gente no se de tiricia, anda ahí golpea, oye, ahí se engopi aruru, a mí va upei mi taru su cuera o jove, oye morando veo y cojan así que era, ya gente pojano jara, ambo jara, paita, pepe a ellos esa página, hoy coja Paraguay, aboñeñe, jaguaranime. Entonces, ese dato estadístico del 80% es una realidad a la que, de la población que habla guaraní, es una realidad a la que nosotros casi nos pusimos así como una especie de cubre ojos. Ñamoí Peñanderesa, Ari Peteimba, Endaya, Ani Janguaya Esa. Pero tenemos que entender que más allá de que nosotros nos cubramos los ojos, esa realidad está allá afuera. Y todos tenemos. Un periodista de Oína Peteña, Ambojara, de Rejechata y Betanga, Amburibe, televisión, Ambué, Pujoé, radio, hoy que había esa oye, de Guaranime. Cuando todo el mundo dice de Iporibeima, yo te invito y le invito a todos los que nos escuchan que sintonicen uno de estos, cualquiera, canal, no importa cuál, en televisión, y van a ver cómo alto porcentaje de la gente que entra y participa lo hace en guaraní. Y eso pone en una especie de antítesis lo que algunos tratan de sostener, ¿no? Ya no sirve, ya no se hablan, doy cobeima, ya amo y baja vengo, tereñan de la pisaja de Javisan de hoy purupe guaraní, japea vete coteañan de ellas esa con a mí, tú dices jaisa, vender jaisa en aguanga. Esas son las cosas que se tienen que instalar. Y una cuestión, a nosotros nos preocupa, profesor Clemente, que hoy se está cocinando la famosa transformación educativa. Nosotros no perdemos de vista que hace 2 años atrás, antes de la pandemia, nosotros tuvimos un viceministro que decía que en Paraguay hay 3% de guaraní hablantes. Con esa clase de funcionarios en el ministerio, nos queda la duda. Un tiempo nos decían, no, vamos a dar castellano y de vez en cuando vamos a meter allí, vamos a mechar y la gente unas cuantas palabras en guaraní. Y con eso ya vamos a hablar de bilingüismo. Entonces, yo creo que todos, con una responsabilidad cívica ciudadana, tenemos que ir cuidando, atendiendo qué es lo que se está haciendo en nombre del pueblo en unas oficinas cerradas donde un grupo de personas están instalando o intentan instalar un modelo educativo. El ministro, yo creo que tiene buenas intenciones, cada rato habla él, ya estamos en la transformación, pero ¿qué es lo que es la transformación al final? ¿Y en qué lugar ocupan esa transformación del guaraní, por ejemplo? Es algo que a nosotros nos preocupa. Seguro que a los profesores de sociales les va a preocupar qué hay de sociales en la transformación, el de matemática va a querer saber también. Pero hasta ahora es un misterio. Sí. Ahora, yo creo que transformación vamos a tener, lo que se menciona siempre, se pregona el 2030, la transformación vamos a tener, pero en detrimento del nacionalismo, del patriotismo, de nuestro idioma, de todo lo que hace nuestra identidad, porque creo que a eso se direcciona cuando te dan esos datos
estadísticos inciertos. Yo no sé si esto va a, estos datos estadísticos que aparecieron después, producto de una investigación de que niños de 5 años en adelante hablan de esos porcentajes que aparecieron, va a servir como para que vean un poco la realidad. No creo tampoco, porque usted sabe y mucha gente sabe, de que aquí hay ONG que metieron, que están involucrados, ONG suecos, españoles son los que están elaborando programas para la anhelada transformación, pero lo que están haciendo es, primero, que no conocen nada de nuestra idiosincrasia, de lo que necesita el pueblo paraguayo, lo que requiere para crecer como tal, como sociedad, teniendo tantos intelectuales y conocedores, historiadores, conocedores de la lengua guaraní, como el Ateneo de Lengua y Cultura, que es una institución que debería de estar marcando pautas en la incorporación del guaraní como parte de la educación paraguaya y que se le dé el sitial que se merece. Estamos en manos de gente que no tiene ningún interés en lo que es la identidad nuestra, ni lo que necesitamos realmente, sino están respondiendo a intereses de otros estamentos, quizás a nivel de la globalización y de otros intereses que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, por más que el ministro tenga buenas intenciones, hay una gran estructura que está llevando adelante esta supuesta transformación, que yo creo que esa transformación va a atentar contra la sociedad paraguaya, contra nuestra identidad, contra el nacionalismo que debemos de pregonar siempre, y está a la vista la pérdida de muchos valores patrióticos que hemos perdido últimamente, y entre ellos también la búsqueda de ir de a poco anulando el idioma guaraní, que a lo mejor contrasta un poco ya con esta estadística y estas investigaciones realizadas, doctor. Este es el gran problema que estamos teniendo ahora, del cual no estamos conscientes los paraguayos, doctor, a mi parecer. Hay una cuestión, dos ejemplos nomás te quiero dar de lo que ya se está haciendo. A nosotros, por ejemplo, el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, nos anularon un profesorado que hace años venimos desarrollando, profesorado de lengua guaraní. ¿Por qué? Porque el ministerio instaló un nuevo profesorado de lengua guaraní. Y lo simpático del caso es que en el nuevo profesorado del propio Ministerio de Educación se tiene que desarrollar 6 módulos de inglés. La pregunta es, este es un profesorado de lengua guaraní, ¿qué tiene que ver el inglés en un profesorado guaraní? Y por el otro lado, ¿será que la gente que estudia en el Centro Cultural Paraguayo Americano, el inglés, o los que estudian francés en la Alianza Francesa, en su programa de inglés, para profesorado de inglés, tienen guaraní? No tienen. ¿Y será que aquel que va a ser profesor de francés solamente tiene que estudiar francés? ¿Será que en ese profesorado hay 6 módulos de guaraní? No existe. ¿Y por qué tiene que haber 6 módulos de inglés en el profesorado de guaraní? Entonces nosotros desistimos, abandonamos el profesorado, ahora nos dedicamos exclusivamente a la licenciatura, un programa que seguimos teniendo. Pero es triste, es producto del Ministerio de Educación, de los técnicos, entre comillas, paraguayos. Y el otro ejemplo, y aclaro, no tenemos nada en contra de ninguna lengua del mundo, mucho menos del inglés, mucho menos del chino, del francés, no tenemos nada en contra. Pero nos llama la atención, ahora, al empezar el año escolar, 300 escuelas del todo el Paraguay empezaron la enseñanza del inglés. Ya el libro, profesores, y cuando nosotros le preguntamos la última vez en la reunión que tuvimos, cuando fuimos a manifestarnos últimamente frente al ministerio, le preguntamos a la autoridad del ministerio, nos dijeron, no, van a dar 10 minutos cada día. A 10 minutos cada día, a guaraní una vez por semana. Y bueno, esas son las cosas que nos llaman la atención. Nos llama la atención también, profesor, que mucha gente no sabe. Lastimosamente vivimos muchos también, en el desconocimiento. Vos sabés que nosotros tenemos una ley de la educación paraguaya. Paralelo a esa ley, hoy en día existe una ley para el idioma inglés. Ni siquiera el guaraní tiene una ley propia. En Paraguay, el inglés tiene su propia ley. Se aprobó hace años. Y hace años nosotros ya dijimos, esto va a explotar en algún momento, y ya hoy estamos viendo el resultado. Aclaro y repito, no tenemos nada en contra del inglés. No tenemos nada, ni del francés, ni de nadie. Pero ¿por qué ese mismo esfuerzo
que se hizo para instalar hoy el inglés en 300 escuelas paraguayas, porque ese mismo esfuerzo no estamos viendo para el guaraní. Ese es el punto de la discusión. No es estamos en contra del inglés y somos xenofóbicos ni nada. Es sencillamente, ¿por qué no se hizo ese mismo esfuerzo con la lengua guaraní? Peña ne es va RBA no ñemote non deikuri. Va era lleguita picueve. Esa es la pregunta. Sí, y ahora están los elementos, las herramientas válidas que son estas estadísticas que arrojaron estos resultados. Y yo no, así como dijiste, yo tampoco estoy en contra de aprender lenguas. Es que todo aprendizaje, el saber no ocupa lugar, dice una frase. Acá el problema es que no habría ningún problema si es que tenemos del 100% que empieza su formación, el 50% termina las universidades, por ejemplo. Entonces, ahí haría falta más y más conocimiento. Vamos incorporando otras lenguas y otros conocimientos, pero si nosotros estamos precariamente ni siquiera terminando la media, entonces pretender incorporar ya el inglés habiendo una precariedad de conocimientos en otros ámbitos quizás más significativa para el pueblo paraguayo. Ahí es donde se debe hacer el análisis correspondiente también. ¿Y cuál es la necesidad perentoria? Si vos ni siquiera estás entendiendo nada porque tu idioma materna no se tiene en cuenta en tu formación y después te meten otros idiomas, entonces el resultado va a ser peor de lo que ya estamos teniendo, justamente por la no consideración de algo fundamental que es el medio de comunicación significativo para el alumno. O sea, estamos mal, doctor, pero por lo menos yo creo que no vamos a solucionar tampoco el problema con esta entrevista, ni que hagamos entrevistas todos los días, pero por lo menos con ello tenemos que empezar a generar conciencia y que el ciudadano sepa dónde estamos parados y cómo uno puede contribuir también para aportar algo por nuestro idioma, especialmente por la sociedad y por los hijos, que son los que están sufriendo las consecuencias. Así mismo, profesor, así mismo. La idea yo creo que es extraordinariamente importante, es valiosa. Instalar el tema, instalar la discusión, buscar que la gente participe, que todos nos demos cuenta del valor que tiene el guaraní para nosotros, del valor que tiene nuestra cultura para todos nosotros. Nosotros somos un pueblo de gente valiente, un pueblo que pasó nada más y nada menos por 2 guerras, una guerra de exterminación donde quedó el 10% de la población, una guerra que no tiene igual en ningún otro lugar del mundo. Y de allí venimos nosotros y hemos crecido y hoy tenemos hombres y mujeres que trabajan todavía en una chacra, en el campo, que siguen sosteniendo la economía de este país, como también obviamente ingresó la agroindustria con los grandes ojeros y todo lo demás, ¿verdad? Pero sin embargo, no tenemos que perder de vista ese quiénes somos. Yo más de una ocasión te dije y me permito hoy volver a mencionar el hecho en sí de Guarambaré, que siempre tuvo un orgullo enorme y lo ha demostrado y lo sigue demostrando, por ejemplo, Emiliano R. Fernández. Sí, hoy yo digo que Emiliano está presente en el ámbito de la cultura paraguaya, muchísimo se debe a ese esfuerzo ciudadano, porque tampoco es un producto de que el Estado le dijo a Guarambaré, empiecen a festejar, vamos a poner tantos millones cada año para que ustedes festejen. Todos sabemos que no es así, todos sabemos que eso es el producto del esfuerzo ciudadano. Y ojalá que, así como Guarambaré en su momento también, Atirá, que generó toda la conciencia de una ciudad limpia, ¿por qué no otras ciudades no podrían hacer el esfuerzo y ocuparse de estos grandes temas que nos atañen, que nos afectan a todos? Si eso logramos hacer a través de la instalación de un tema como este, yo creo que vamos a tener un futuro interesante. Pero mientras el desgano, la desidia, el desinterés esté en la mente de mucha gente en nuestro país, entonces poco o nada vamos a tener de mejoría, profesor. Por eso, respetuosamente, yo creo que tenemos que llamarle a la gente a no preocuparse ya. Ya no, es ocuparse. Porque muchísimos, seguramente oyentes en este momento nos escuchan, son papá y mamá. Y ellos tienen hijos y sus hijos van a la escuela.
Y si ellos en algún momento dijeron, a mí me enseñaron mal, yo no aprendí gran cosa, bueno, que se preocupen, no, que se ocupen de que sus hijos aprendan cosas que tengan valor significativo, cosas que van a permitirle vivir dignamente como ciudadanos de este hermoso país que es nuestro país, el Paraguay, profesor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Que esta reflexión sirva para generar conciencia también a los padres, a la ciudadanía, a los docentes, a la autoridad educativa, porque yo creo que también hay una resistencia, yo no sé por prejuicios, puede ser por prejuicios o porque no estamos tampoco capacitados para, es un gran desafío también. Muchos paraguayos no queremos admitir que por más que utilicemos constantemente, diariamente en nuestra comunicación cotidiana el idioma guaraní, no queremos admitir que que no manejamos el guaraní como corresponde, como debe ser también la gramática y todo lo que concierne al idioma propiamente dicho. Yo creo que muchos docentes estamos con esas carencias, con esas falencias, entonces muchas veces es mejor sumarse a los prejuicios, de calificar, de conocer, porque es también un esfuerzo y un sacrificio que uno tiene que hacer como docente, como formador, y no solamente docente, por ahí vamos también subiendo un poquito más en la jerarquía, están las supervisiones, las coordinaciones, entonces ahí vamos, a medida que vamos subiendo, vamos a ir encontrando más y más obstáculos, pero yo creo que con los principales destinatarios es lo que tenemos que encarar para hacer entender también a los que están arriba de que ese es el camino para una mejor formación y mayor adquisición de conocimientos con nuestros niños que son una gran mayoría guaraní hablantes, esto está demostrado, inclusive en las grandes zonas urbanas y más aún en las zonas rurales. Así es que a seguir adelante, felicidades por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es el estandarte de nuestro idioma. A seguir adelante, fuerza, doctor, y a las órdenes siempre aquí por Guarambaré. Gracias, profesor Clemente, un saludo a la audiencia. Y antes de irme, solamente decirles lo siguiente, que esos prejuicios acerca del guaraní no sean la razón para seguir sumidos en la ignorancia, en la pobreza, ¿verdad? Y en la miseria. Si hay una herramienta política que le va a sacar al Paraguay de esos tres flagelos, ignorancia, miseria y pobreza, esa herramienta se llama idioma guaraní, profesor. El idioma guaraní es tan importante al punto que puede decidir lo que va a ocurrir en el futuro de nuestro país. Aguillo, el tema entendemos dejar a Opa Veña en duda, a Teresa por ahí, ahora. Igualmente, doctor, gracias.